cuando esta mañana hablábamos de mí, cómo estamos, cómo no estamos, de mi tío, de mi tía. La verdad es que uno se da cuenta, también lo venía hablando con la hermana de la iglesia, María, que el tiempo pasa. Justo también el viernes, en el ensayo de la alabanza de la iglesia, hablaba con otra hermana, que es más joven que yo, pero con otra hermana, que eso, que uno empieza el lunes la semana y cuando uno se quiere dar cuenta, ya es jueves. Ya es jueves. Ella es profe y empieza el lunes pensando en el viernes, la verdad. Ella es profe y empieza el lunes pensando en el viernes, a ver si llega pronto el viernes. Pero la verdad es que termina uno dándose cuenta que el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, el domingo, prácticamente es igual, cada día es igual, y eso da un sentido de velocidad al tiempo que parece que estamos viviendo en el día de la marmota, ¿no? Que cada día es igual al anterior y claro, de hecho, ya jueves, yo pensando que ya a lo mejor era miércoles, pero no, ya es jueves. Porque al final, cuando uno de nosotros nos acercamos a la vida de una persona y le preguntamos, ¿cómo está no sé quién? ¿Cómo está fulanito? ¿Cómo está sutanito? O alguien nos pregunta a nosotros, hay cosas, hay momentos, hay situaciones por las que uno pasa que son difíciles de explicar. Sobre todo porque en algunas situaciones lo que uno vive, las palabras no son capaces de poder expresar todo eso, ¿no? Porque las palabras tienen un marco semántico, o sea, significan una serie de cosas, incluso aunque tú la pongas en diferentes contextos, pueden significar cosas diferentes, como la palabra mar. El mar, la mar, algunos dicen que es masculino, otros dicen que es femenino. De forma poética le dicen la mar, porque la mar también habla un poco como de ese aspecto femenino de la mujer, la mar. Al final, el marco semántico de las palabras nos ayudan a tratar de explicar las cosas, pero son limitadas. Por esto y por la capacidad que tiene el ser humano de disfrutar de la belleza y también de crearla, surge la poesía. ¿Alguno de vosotros alguna vez ha leído poesía? Las canciones que hemos cantado son poesía. De alguna u otra forma son poesía. La poesía es un estilo literario que está dentro del texto bíblico. Dentro de la palabra del Señor hay poesía. ¿Alguno me podría decir alguna parte de la Biblia que sea poética o tenga poesía? ¿Que se acuerde? ¿Alguno me lo podría decir? Cantares, los salmos. ¿Alguno más? Pues sí, el libro de los Salmos es el libro que de hecho contiene más poesía dentro de toda la Biblia. Y quizás se nos antoje raro pensar en los Salmos como un libro de poesía. Porque claro, tú lees un salmo y no le ves la rima, no le ves el ritmo, no le ves... Eso que a lo que estamos habituados, que el oído te dice, esto es una poesía, ¿no? Porque las palabras tienen ese juego, esa musicalidad. Pero claro, cuando uno lee, porque nosotros leímos una traducción, pero si uno lo leyera, fuéramos capaces de leerlo en su lenguaje original, pues veríamos cómo esa musicalidad y ese ritmo que tiene la poesía, pues está presente en los salmos. Una biografía, esto parece que voy a cambiar de tema, pero no. Una biografía, como decía al principio, es la historia de la vida de una persona, ¿verdad? Pero cuando esa persona tiene alma de poeta, en ocasiones
como hay cosas que las palabras por ese marco semántico no es complicado de poder transmitirlo, esa persona, si tiene alma de poeta, a través de la poesía intenta describir su propia vida, intenta describir esa situación o ese momento que está viviendo consigo mismo, con el Señor, con su esposa, con sus hijos, con la vida, ¿no? ¿Cuál diríais que es el autor de la mayoría de los salmos? El autor de la mayoría de los salmos. Asaf es uno. Sí, nadie le pondría a su niño el nombre de eso. David escribió 73 de los 150 salmos. Hay algunos que dicen que hay alguno más. Bueno, da igual. Pero cuanto menos uno empieza a leer su propia Biblia y ve que en el titulito pone Salmo de David. Incluso en algunos títulos aparece hasta el momento en el que David escribió ese salmo. Porque ese salmo, vuelvo a decir, describe pues esa vivencia de David. Por tanto, no es difícil observar cómo algunos de estos salmos son como pequeñas biografías de David en este caso, como pues, de Asaf, o incluso, no sé vosotros, ¿no? Pero cuando yo era joven, a veces escribía cosas en un cuaderno que todavía tengo por ahí. Y claro, yo intentaba hacer poesía, pero bueno, al final terminaron siendo oraciones. Oraciones con el Señor. Que en el propio escrito, de alguna forma, y esto no es revelación, ni profecía, ni nada de eso, de alguna forma yo sentía que Dios como que me contestaba, ¿no? Y escribía su contestación. Pues hoy vamos a leer una pequeña biografía de una persona, pues, muy querida por la Iglesia, también muy querida por el pueblo de Israel. No fue una persona perfecta, fue pastor, luchó contra un gigante, fue designado por Dios para una función muy importante por medio de Samuel. Saúl moldeó su carácter. Natán le enseñó que a pesar de ser rey, tiene que rendir cuentas. Pues ese es David, uno de los reyes más importantes de Israel, que fundó una ciudad, organizó un estado, unificó tribus, extendió el reino, fomentó la riqueza y el orden, y además forma parte de la genealogía de Jesús, porque a Jesús le dicen, Jesús, hijo de David, le dicen en los evangelios. Pues con esto en mente, que quizás pues puede parecer demasiados datos, pues con todas estas situaciones, pues nos vamos a ir al Salmo 23, que fue escrito por David. Y en este Salmo 23 yo al menos, o sea, hay muchos autores que lo han dividido en muchas partes. A mí se me antoja dividirlo en dos partes. Cuando las cosas me iban bien y cuando las cosas no van tan bien. De leer Bueno, ¿alguno quisiera leer el Salmo 23? Entero, de principio a fin. Son muy poquitos versículos. Dale caña. Jehová es mi pastor, Salmo de David. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a agua de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Lugares y callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis anunciadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Muy bien. Gracias. En los primeros 3 versículos,
Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hace descansar. Junto a aguas de reposo me hace estar. Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. Uno escucha eso y es ¡ostras! ¡Qué guay!, ¿no? ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! En los primeros de estos 3 versículos, David nos informa de cómo es la relación de una oveja con su pastor y de su pastor con la oveja. Porque además David sabe bien de lo que habla. David fue pastor de ovejas. De hecho, David no cambió de profesión. Cuando Samuel va y le dice, mira, le dice que va a ser el rey de Israel, pero claro, todavía estaba Saúl cuando le dice que va a ser el rey de Israel. Eso lo podemos encontrar en el Antiguo Testamento, en Primera y Segunda de Samuel. Pero bueno, David no cambió de profesión, continuó pastoreando las ovejas del padre, continuó con el negocio familiar. La unción de Dios no le cambió el trabajo. La unción de Dios le aportó dirección y propósito. Cuidar un rebaño de ovejas de su padre. En un principio, con la intención de luego cuidar las ovejas de Dios. Dios es descrito como pastor, ¿verdad? El Señor es mi pastor, Jehová es mi pastor. Pero esa descripción no está lejos de la realidad. No solo son palabras, claro, como el marco semántico es lo que es, no solo trata de explicarnos una idea bonita, sino una realidad. Porque Dios fue el pastor del pueblo de Israel en momentos muy dramáticos de la vida del pueblo de Israel. Momentos muy difíciles, cuando los sacó de Egipto, cuando estuvo en el desierto. Pero también en la propia vida de David. También fue pastor de David, a través de Natán. El profeta Natán, cuando David se apropió de la mujer de otro, a través de Natán, Dios utilizó su vara y su callado para indicarle que eso que había hecho no estaba bien. Por ser rey, no tiene derecho a apoderarse de todo lo que se le antoje. Dios lo había guiado, cuidado, sanado, liberado y exhortado. De hecho, un pastor, desde el momento que una ovejita viene a este mundo, no deja de cuidarla, no deja de estar pendiente de ella, de alimentarla. De hecho, yo he visto imágenes por la tele, me imagino que lo habréis visto. Si a veces la madre muere o está enferma o por cualquier razón, coge el pastor y le mete el biberón y alimenta a la ovejita. De estar pendiente de ella, no la maltrata, no la descuida. Y algo que el Señor dijo muchas veces en el Antiguo Testamento: no utiliza la oveja para beneficio propio, no utiliza la oveja para él enaltecerse y ensalzarse a costa de machacar, hundir a la otra oveja. No busca la autopromoción. David deja claro que desde el principio su relación con Dios ha sido la de una oveja con su pastor. David es la oveja y Dios es su pastor. Nada me falta. David sabe bien cómo es el trabajo de un pastor. Cuando comenzamos nuestra vida con el Señor, como no tenemos nada, comenzamos a vivir con el Señor y encontramos libertad, dignidad, perdón, dirección, porque ahora ya sé para qué estoy aquí y a quién se lo debo. Es verdad que mi madre y mi padre me lo han dado todo, pero yo podría haber caído en otra familia, yo podría haber tenido otra madre, otro padre, o ni siquiera tener madre y padre. Encuentro paz, restauración, encontramos esperanza, encontramos una familia, la familia de la fe, y vemos el mundo con ojos diferentes. Dice David: Dios me hacía descansar. Tenía tal abundancia de alimento que incluso no tenía que trabajar. El Señor siempre me guía a lugares agradables, apacibles, donde mi corazón, mi voluntad, mi mente
pueden encontrar descanso. Estar bien, tener seguridad. ¿Quién no quiere una vida así? ¿Verdad? Estar tranquilo, estar bien, estar pleno, lleno, con paz, sabiendo que yo cuando una de las cosas que escribí en ese cuaderno era: Señor, yo quiero, cuando sea mayor, yo quiero acostarme por la noche sabiendo que he hecho lo que tú quieres que haga. Acostarme bien, con paz, pleno, ¿no? Confortaba mi alma, dice David. Este confort es la temperatura que uno pone en el coche cuando hace mucho calor, ¿no? O mucho frío, ¿no? Es una temperatura adecuada, una temperatura perfecta para desarrollar las buenas sensaciones, los buenos sentimientos, las buenas actitudes, como el amor, el gozo, la paz, la bondad, la mansedumbre. Dios, dice David, me guía por caminos rectos, por amor de su nombre, porque Dios es así. Me ha traído a un lugar maravilloso, me ha hecho parte de una familia. Estoy en el lugar donde necesito estar, donde donde encajo perfectamente, donde no hay nada de mí que se escape, sino estoy donde debo de estar. Esto me hacía que pensar mucho en la experiencia de un niño que llora. Todos los niños lloran, todos. Ningún niño que no llore. Hay unos que lloran más y otros que lloran menos, pero todos lloran. Y cuando los padres sienten el llanto del niño, pues acuden para ver lo que el niño necesita. Los padres están enfocados en la fidelidad, en la felicidad y en el bienestar de ese niño. Mis hijos lloraban, yo me levantaba, porque claro, como no saben hablar, yo me levantaba para ver lo que necesitaba. A lo mejor había que cambiar el pañal, pues el niño llora para que le cambie el pañal. El niño llora para comer, el niño llora porque tiene calor, el niño llora porque se siente solo, el niño llora y le arreglan. Esto es lo que David está diciendo. Señor, tú, ante cualquier necesidad que yo tengo, tú siempre estás pendiente de mí. Tú siempre estás pendiente. Esa vida es la que yo quiero, Señor. Así es como quiero yo vivir. Este salmo describe a un Dios enfocado en mi felicidad, en mi bienestar. Un Dios que quiere bendecirme, que se desvive por ayudarme a ser aquella persona que Él soñó que yo fuera, que Él soñó que David fuera, que Él soñó que tú fueras. Una persona conformada cada vez más a la imagen de su Hijo. No sé si alguna vez lo habéis pensado, posiblemente sí, incluso lo habéis comentado y seguramente lo habéis percibido sin que nadie os lo dijera. Pero Dios nos conquista satisfaciendo nuestras necesidades. ¿Podría ser de otra forma? Posiblemente. Pero Dios diseñó al ser humano perfecto, pero con necesidades. Cuando en el Edén el Señor creó al ser humano, lo creó, genial, perfecto. Pero el ser humano tenía necesidades físicas, por eso le dijo, mira, puedes comer de todo esto. Tenía necesidades relacionales que no encontró en los animales de la naturaleza que Dios había creado, y por eso se crearon los sexos, el hombre y la mujer, para que esa necesidad relacional, tanto el hombre como la mujer, la pudieran satisfacer. Necesidades emocionales, psicológicas y espirituales. Pero eso surge antes del pecado. Entonces nos hace perfectos, nos hace buenos, nos hace bien, pero con necesidades. Por tanto, las necesidades son esas antenas con las que Dios quiere llamar nuestra atención para que nos rindamos y sepamos dónde tenemos que buscar satisfacer esas necesidades. Dios satisface los anhelos más profundos del ser humano. Dios creó al ser humano, perfecto.
Pero esas necesidades no lo hacen, como decía, no lo hacen pecador, sino lo hacen frágil. Lo hacen necesitado del buen pastor. El pecado no es tener necesidades, el pecado reside en responder a esta pregunta: ¿dónde buscas satisfacer esas necesidades? Si tienes necesidad de cariño, como la mujer samaritana, ¿dónde buscó ese cariño? ¿En el brazo de 4 o 5 hombres? Si tienes necesidad de encontrar cuál es tu identidad, ¿dónde se busca? Si tienes necesidad de encontrar cuál es tu lugar en este mundo, ¿dónde se busca? ¿Dónde lo busca? ¿Dónde lo buscamos? Nosotros quizá percibimos esa necesidad como algo negativo, pero para el Señor es un canal de seducción hacia nosotros, para decirnos: yo soy el pan de vida, yo soy el agua que sacia tu sed. Nos gustaría pensar en nosotros mismos como personas autosuficientes, maduras, capaces y empoderadas. Yo cuando pensaba en esto me acordaba de Iron Man, de Marvel. ¿Habéis visto la película de Iron Man de Marvel? ¿Sí? ¿Todos? Bueno, yo sí la he visto un montón de veces porque con mis hijos les gusta. Y Iron Man, el señor Stark, es una persona casi odiosa de lo autosuficiente que es. De hecho, se crea una armadura para mostrar lo que él piensa de sí mismo. Sin embargo, en este salmo, David nos invita a vernos como somos en realidad. Personas frágiles, vulnerables y necesitadas. Identificarte, David se identifica como una oveja. Cuando yo me identifico como una oveja, el Señor nos invita con esto a que también tú identifiques a Dios como tu buen pastor. Porque si tú no te identificas como oveja, eres Iron Man, Dios no es un buen pastor para ti. Dios ni siquiera, a lo mejor está allí, como me dicen algunas personas. Si Dios existe, pues está allí, arrancó esto, el mundo lo arrancó, pero bueno, lo dejó ahí a su aire. Pensemos un momento en nuestras oraciones. Porque la imagen que tenemos de Dios determina la forma en la que nos relacionamos con Él. Si yo soy Iron Man, tengo una imagen de Dios diferente a que cuando me considero una ovejita. ¿Recuerdas tus primeros años tras haber conocido al Señor? Tus primeros meses, semanas. ¡Oh! ¡Qué subidones! Cogías la Biblia y eso, brillaba la palabra del Señor, ¿verdad? Qué bien se vivía en aquellos momentos, qué buenos tiempos. Algunos momentos, podría ser en el culto de la iglesia o en mi casa, o se percibía al Señor tan tangible como este pan y este vino que hemos tomado. De hecho, una hermana me decía esta semana: en algunos momentos, Rubén, siento como el Señor me abraza. Siento como una persona que te abraza, ¿no? Ese contacto de piel con piel. Pues así. En los momentos de quietud, de oración, de hablar con el Señor, de vivir las nuevas fuerzas que Él nos da. Qué genial, ¿verdad? Pero luego, como bien dice David, llega el valle de sombra de muerte. A Job, un personaje de la Biblia que de hecho tiene tiene un libro con el propio nombre, el libro de Job. Pues Job era una persona respetada en su comunidad. Tenía un buen sueldo, tenía una hermosa casa, un buen coche, y sus hijos estaban bien colocados. Cada uno tenía su casa y de hecho los hijos no estaban peleando entre ellos. Los domingos iban a casa de uno, a casa de otro, todos se reunían en familia, todo estaba genial, todo iba bien. Él entendía que conocía al Señor. Él entendía que él estaba siendo bendecido y que obedecía al Señor.
Él entendía que esa obediencia a Dios le ayudaría a mantener en orden esa vida tan maravillosa que tenía. Sin embargo, llegó la sombra de la muerte a su casa, a sus hijos, a sus riquezas, a su vida. Su mujer le dijo: a ver si te mueres ya y te callas la boca, que estoy harta de ti ya. La sombra de muerte son tinieblas, oscuridad. Nos habla de algo malo, de algo inesperado, de algo que escapa a nuestro control, de algo ajeno que nos arrebata las cosas de nuestras manos, que destroza nuestros planes, nuestros sueños, nos quita la razón para luchar, para vivir, para cuidar, para servir. De hecho, la Madre Teresa de Calcuta dijo: el que no vive para servir, no sirve para vivir. Pero ¿cómo puedes servir si no te quedan fuerzas para vivir? Aunque camine por el valle en el que reinan las tinieblas, en el que la idea de la muerte ronda mi cabeza y desola mi corazón, dice David, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Ellos me hacen saber que tú estás conmigo. David sabe bien por experiencia que la vida no siempre es una sonrisa, no todo el monte es orégano, como dice el refrán. Los tiempos de pastor de ovejas en los que se sentía cuidado, en los que a él no le faltaba nada, en los que el triunfo y el poder respaldaban todo lo que hacía, pues ya no estaban. Por este camino difícil, por el que fue conducido, por el que tuvo que pasar algunas ocasiones porque él no hacía bien las cosas, y en otras ocasiones porque había enemigos que se lo hacían pasar mal, lo único que él veía del buen pastor era su vara y su cayado. La oscuridad, la tiniebla, no le permitía ver más allá. No sé si alguna vez habéis estado en una situación así, pero la sensación de desorientación es tan grande que es que no sabe uno qué hacer, no sabe uno, todo es caos. Todo es caos. David no lo ve. Lo que sí percibe es las herramientas del pastor, que son la vara y el cayado. En esta fase de su vida, David reconoce que no hay presencia visible de Dios. Ese abrazo ya no lo siente. Esos tiempos pensando en mí, ¿no? Cuando yo escribía y oraba escribiendo, pues ya no escucho las respuestas del Señor. David dice que solo percibe las herramientas del pastor, su vara y su cayado. La vara y el cayado en la palabra, en la Biblia, hablan de esas herramientas que Dios utiliza para guiar en los momentos que no lo percibimos, que no lo sentimos, que no sabemos, como ya decía, ¿no? Señor, ¿cómo lo hago? ¿Qué hago? ¿Dónde estás? De hecho, se revela muchas veces como la palabra del Señor es mi guía, ¿no? Lámpara es a mis pies tu palabra. Pues en esa búsqueda, en ese momento de oscuridad, os digo, no sé vosotros, ¿no? Pero uno sí escucha palabras, a veces sí escucha palabras. Palabras que surgen del interior de uno. Palabras que vienen de fuera, personas que te dicen, ¿no? Palabras que a veces uno se le cruzan en la mente con diferentes voces, diferentes intensidades que lo confunden. Pueden ser palabras a veces bien intencionadas. Ánimo, hermana, ánimo, hermano, voy a orar por ti. Ánimo, que el Señor está contigo. O a veces te dicen, eso es que el Señor tiene algo que enseñarte. Esto por lo que estás pasando es que algo el Señor tiene que enseñarte. Y yo alguna vez le he dicho, ¿no puede enseñármelo de otra manera?
Palabras que brotan de personas que son como los amigos de Job. No sé si alguna vez habéis leído el libro de Job. Palabras que le piden explicaciones a Dios. Señor, ¿por qué está pasando esto? Si yo voy a mi iglesia, oro, doy mi diezmo, sirvo en la iglesia, soy responsable de la alabanza, Señor, yo trato de hacer bien las cosas. Palabras que muestran la impotencia de uno, que muestran la pequeñez de uno, palabras de desesperación, que lo único que quiere uno es huir. Señor, dame alas como águila, ¿no? Dice David también en algún otro lado. Palabras de no comprender. En ocasiones incluso no son ni palabras, ¿no? Son simplemente balbuceos de un niño perdido que no sabe cómo encontrar el camino de vuelta a casa. Por favor, Señor, ¿dónde estás? ¿Cómo lo hago? Quiero estar contigo, pero no te encuentro. Quiero recomponer mis sueños rotos. Quiero volver a mi casa, a mi seguridad. Quiero que mi salud se restablezca, que mi hijo vuelva, que mi estabilidad vuelva, que mi futuro tenga esperanza. ¿Qué está pasando, Señor? Por este valle angosto, por el que David pasó y que muchos de nosotros hemos pasado o estamos pasando, es un valle estrecho. De hecho, angosto habla de eso, de estrecho, ¿no? Como este paso por aquí que yo antes pasé y le di con el trasero a la mesa, ¿no? Es un valle estrecho que presiona, que a veces presiona tanto que uno no puede ni respirar. No puedes pasar por ese valle estrecho llevando tu mochila. Esa mochila que has ido adquiriendo con los años de teología, herramientas, cosas que has aprendido, ya no caben por ese valle estrecho. Porque solo cabes tú. Solo cabes tú. Y si me apuras, tienes que pasar desnudo, porque no cabe ni tu ropa, con lo que intentas protegerte. En ese valle de sombra solo está la muerte y la voz de Dios, su vara y su callado. Nuestra sociedad, nuestro contexto, nos ha educado dentro de unos parámetros pedagógicos, esto parece un poco, pero bueno, tiene sentido, que condicionan la forma en la que nos relacionamos con Dios. Vivimos en una sociedad de la información. Si no estás informado, estás perdido. De hecho, el móvil, la tablet, todo esto, tratan de darnos información del mundo. La semana que viene, en la iglesia nuestra, hacemos una feria solidaria, que en el patio de la iglesia. Para poder hacerlo necesitamos la información del tiempo, porque si no tendremos que hacerlo dentro. ¿Y dónde buscamos la información del tiempo? Por todos lados. Claro, porque si no tengo información, ¿cómo voy a hacer las cosas, ¿no? Sin embargo, cuando estamos en el valle tenebroso, en el que la sombra de la muerte nos ha arrebatado todo, ya no necesitamos más teología, ya no necesitamos más información. No necesitamos saber quién es Dios. Lo que necesitamos es la revelación que brota de la relación. No necesitamos saber más sobre Dios, necesitamos a Dios. Porque la imagen que tengas de Dios determina la forma en la que te relacionas con Él. ¿Qué es la palabra de Dios, Rubén? En el principio ya existía la palabra. Y aquel que es la palabra estaba con Dios, Juan 1:1. Y este era Dios. Él estaba en el principio con Dios, por medio de Él Dios hizo todas las cosas. Nada de lo que existe fue hecho sin Él. En Él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no han podido apagarla. Este texto de la Biblia, ¿a qué se refiere? ¿A la palabra de Dios escrita o a la palabra de Dios encarnada? Estos son términos teológicos. ¿A qué se refiere? ¿Se refiere a Jesús? Claro. Cuando Pedro caminó por el agua, él ¿a qué se aferró? ¿A la Torá? ¿A los 5 libros, que en aquel momento eran 5 rollazos así, tochacos? No.
Se aferró a Jesús. Pedro encontró con la luz, con la vida, se encontró con la palabra de Dios encarnada, se encontró con Jesús. Se encontró con su vara y su cayado que lo sacó del agua. Cuando la palabra de Dios llegó a la barca donde estaban los discípulos, a los discípulos se le abrieron los ojos y dijeron, en verdad, tú eres el Hijo de Dios. Jesús era el cumplimiento de las promesas para el pueblo de Dios. Restitución, libertad, dignidad, identidad. Pero ¿quién es Jesús? ¿Y qué significan sus promesas? Una vez más, la imagen que tenga de Dios determina la forma en la que te relacionas con Él. Job tenía una imagen de Dios que se limitaba a las consecuencias que tenía obedecer o desobedecer a Dios. De hecho, nos pasa mucho a nosotros. Si te portas bien, los reyes te traerán cosas o Papá Noel, y si te portas mal, te traerán carbón o no te traerán nada. Eso nosotros lo hacemos. La imagen que Job tenía era que Dios paga o retribuye en función de nuestro comportamiento. Si nos portamos bien, nos da cosas buenas, y si nos portamos mal, nos da cosas malas. Que Dios, como un rey déspota, solo quiere nuestra gratitud, aunque nos esté pisando el cuello, arrebatándonos lo que más nos gusta. Por eso Job se planta ante Dios y le pregunta constantemente, si yo te he obedecido, ¿no es eso lo que pides? ¿Por qué me sucede esto? ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Si yo he hecho todas las cosas que tú me pides, ¿por qué me sucede esto? ¿Por qué a los malos le va bien y a mí que te obedezco me tienes sumido en este valle de sombra? En el capítulo 3 de Job se ve claramente que Job se queja de la situación ante Dios. En el 6 se queja ante sus amigos. Y en el 7, en los capítulos 7 y 9 se queja ante Dios y le pide explicaciones. Es incomprensible que sus amigos... Por eso es comprensible que sus amigos dijeran lo que dijeron. Chico, esto que te está pasando es porque hay un pecado en ti. Algo tú no lo estás haciendo bien. Porque la paga del pecado es la muerte, ¿verdad? Pero hubiera servido algo, porque si en el capítulo 1 de Job, si lo leéis y os acordáis, se ve un diálogo entre, los primeros 3 capítulos, se ve un diálogo entre Dios y Satanás. Hubiera servido de algo, eso Job no lo sabía, eso es como la voz del narrador, un narrador contando una historia. Hubiera servido de algo que los amigos de Job conocieran esa conversación que Dios había tenido con Satanás. Ya ves, Job, todo esto que te está pasando es la voluntad de Dios, así que relájate y aprende. Porque Dios está al control. Pues yo me imagino la cara de Job. ¿Cómo? ¿Que mi vida ha sido destruida para que Dios pudiera ganar un desafío? La respuesta de Dios a Job no es yo te he mandado esto como un rey déspota, o por una apuesta que yo he hecho con Satanás para ver quién puede más, o porque hayas hecho algo malo, o porque eres una mala persona. No. En lugar de eso, el consuelo de Job llega directamente de Dios, que aparece en escena en los últimos capítulos de Job, a partir del capítulo 40-41. Y en esa escena Dios le dice claramente, yo soy Dios y tú no. Yo soy Dios y tú no. Porque Dios le dice a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo hice el cielo? ¿Dónde estabas tú cuando yo le puse orden? ¿Dónde estabas tú cuando yo creé el mar y le puse el límite al mar? ¿Dónde estabas tú cuando yo puse las estrellas? ¿Dónde estabas tú? Y Job dice, es verdad, tú eres Dios y yo no. Es verdad. De alguna forma Job había tratado de mantener el control de su vida, el orden en su vida, haciendo cosas religiosas. Obedezco, pero en verdad mi corazón no está en la obediencia. Convierto a Dios en una varita mágica en que, claro, si hago las cosas así,
seguro que esto va a salir de esta determinada manera. Pero Dios no busca superhéroes religiosos, nos busca a cada uno de nosotros, te busca a ti y me busca a mí. Nos busca tal cual somos, tal cual estamos, sin esta coraza que nos ponemos el lunes por la mañana para ir al trabajo. Él quiere regalarte y se desvive por regalarte su gracia y su presencia. Cuando nuestro tercer niño nació, Abiel, nació por cesárea, pues Miriam no podía mover las piernas porque le habían puesto la epidural y todas esas cosas, ¿no? Entonces me acuerdo que me dijo la enfermera: ábrete la camisa y póntelo piel con piel, para que esté piel con piel, ¿no? Eso es lo que quiere Dios, contacto piel con piel con Él. Por eso Dios se encarnó en Cristo, para que tengamos una relación de una intimidad tan profunda con Él que incluso a veces no podemos ni siquiera explicar cómo se puede vivir eso. Job, para sorpresa nuestra, queda satisfecho cuando le dice: yo soy Dios y tú no. No sé si alguna vez os ha pasado, ¿no? Pero cuando te das cuenta que tu universo no depende de ti, el universo no depende de ti, es ¡oh! ¿Cuánto peso lleva uno, no? Pero cuando Dios te dice: yo soy Dios y tú no, ¡oh, ostras, sí, verdad! No depende todo de mí. En realidad, tú lo que quieres es estar conmigo. El resto de cosas dependen de ti. Job recibe la presencia de Dios. Como con David, como con Pedro, es la presencia de Dios, es su palabra la que se hace presente, su palabra encarnada, la que se hace presente cuando la sombra de la muerte no nos deja ver a Dios. Es Cristo por medio de su Espíritu que con su vara y su callado se hacen presentes. En el Valle Angosto no caben los libros de teología, porque los libros de teología, de hecho esta Biblia tiene unos apuntes abajo y las hay más gordas que esta, ¿eh? Tengo en casa una Biblia arqueológica que tiene muchas páginas incluidas con cuestiones arqueológicas de los diferentes cuestiones, ¿no? Pero claro, cuando uno va por un pasaje angosto, algo tan grande no cabe. No cabe, es que no cabe. Ni la tablet cabe. No cabe la armadura o la careta que nos hemos construido para aparentar ser fuertes, porque todos aparentamos ser más fuertes de lo que somos, porque vivimos a la defensiva. Muchas veces pensamos en que el mundo se está metiendo en la iglesia. En la iglesia tendríamos que estar a la defensiva para que mi hermano no me haga daño. No tendríamos que estar a la defensiva, pero estamos, porque el mundo se ha metido en la iglesia. En el valle angosto no cabe la armadura o la careta que nos hemos construido para aparentar ser fuertes. El paso por el valle angosto es un crisol que pule nuestra vida, que nos obliga a quitarnos la mochila, que nos obliga a mostrarnos como realmente somos y a descubrir, si cabe, cómo es Dios en realidad. Por eso Job cae de rodillas y confiesa a Dios y a sí mismo: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Y esto es lo que David está tratando de decir en los últimos dos versículos. Versículos 5 y 6. Tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. En la cultura del Oriente Medio, actualmente, pero en aquel momento pues mucho más, la mesa era un lugar de encuentro, de encuentro entre personas, incluso de diferentes estratos sociales, donde se disfrutaban las bendiciones de Dios. Por eso la Santa Cena se llama la mesa del Señor también, porque a esta mesa nos sentamos todos
Da igual cómo vengas, da igual cómo estés, aquí nos sentamos todos. Y ante esta mesa, el Señor nos mira con ojos de gracia, misericordia y restauración. Jesús usó mucho la mesa como lugar de encuentro, donde sentarse y romper el ritmo frenético de la vida. Porque de lunes a viernes la vida corre. La vida corre. Pues el Señor nos invita a pararnos, a sentarnos en su mesa, a poder satisfacer la necesidad de comunión. Porque si uno lo piensa, muchas veces se siente más solo que la una, aunque esté rodeado de gente. Y lo que necesitamos es comunión con Dios y con las personas, piel con piel, donde todos nos identificamos como iguales, donde se vive el bien y la misericordia. Porque inevitablemente, una vez más, la imagen que tengas de Dios determina la forma en la que te relacionas con Él y también con las personas. ¿Quién es Dios para ti? ¿Para qué vienes a la iglesia? La adoración en espíritu y en verdad está vinculada directamente a la idea que tengas de quién es Dios. La relación en la iglesia, la forma en la que cuidas a tus hijos, o cuidas a tu mujer, o cuidas a tu perro, o cuidas a tus amigos, está vinculada directamente a la imagen que tienes de Dios. Y pensando en la biografía, ¿cómo acabarías tu biografía? ¿Acabarías como dice David? El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa del Señor. O tu biografía sería diferente. Y quería dejaros con algo que lo había dejado de hacer, pero a raíz de una conferencia que estuve en el retiro de nuestra iglesia, se habló esto, pues lo quería dejar. Cuando quieras pasar tiempo con el Señor, cada uno tiene su manera, ¿no? Yo eso no lo niego. Pero te invito a que lo hagas de esta forma, si quieres. Siéntate a la mesa y en una actitud de oración ponte a escribir un diálogo con el Señor. Si nunca lo has hecho, quizá lo hayas hecho, lo hiciste cuando eras, como en mi caso, que yo era adolescente joven y me sentía un poco artista y escribía cosas, ¿no? Pues intenta escribir un diálogo con el Señor, en el que mientras estás en oración, pues vas escribiendo, Señor, hola Señor, yo a veces pienso así, hola Señor. Y Él me dice, ¿qué haces? ¿Qué haces tan tarde despierto? ¿No tendrías que estar durmiendo? Mañana tienes que llevar al baño alcohol y tienes que trabajar. Sí, ya, pero es que estoy preocupado por esto. Esto me inquieta. Y uno empieza, y a veces en este diálogo, y no estoy diciendo reescribir la Biblia, ni nada, no tiene nada que ver con eso, sino que el proceso de escribir nos abre la mente y el corazón, lo conecta de una manera que nos hace ser conscientes de ciertas realidades que a veces simplemente, porque muchas veces nuestras oraciones son para comer, desayunar, antes de acostarnos, en general, quizás os digo, cada uno tiene sus ritmos, ¿no? Pero eso suele ser nuestra generalidad, ¿no? Y terminamos la oración, es, en nombre de Jesús, amén. Te levantas, tengo que llevar al niño al cole, tengo que hacer la comida, tengo que ir a trabajar. Pero el hecho de sentarse y a escribir, ya eso te obliga a tomarte el tiempo. Y si encima te pones tu café, o tu colacao, o tu chocolate, o lo que... Pues ese espacio, ese momento se convierte realmente en un estar con el Señor. ¿Vale? Así que, si queréis probarlo algún día y ver qué sucede, porque yo me he sorprendido con cosas que el Señor me ha dicho y que no son cosas que se salen de la palabra ni nada, sino que, es poner sobre papel cosas que el Señor a veces nos dice. Me gustaría terminar este tiempo de la palabra orando. Sí. Pues Señor, gracias por el regalo que nos has dado con este Salmo 23,
con el que tú inspiraste a David, Señor, para, bueno, dejarnos esta pequeña biografía en la que todos, Señor, a lo largo de la historia, de alguna u otra forma nos hemos sentido conectados con esto, con este salmo, Señor. Y es verdad, Señor. Reconocerme oveja inevitablemente te hace a ti ser mi pastor. Y tengo que reconocer, Señor, tenemos que reconocer que en más de una ocasión no te hacemos caso. Y por tanto, vamos a nuestro rollo y dejamos de ser oveja para convertirnos y vestirnos con nuestra armadura, Señor. Gracias por estar presente en el valle de sombra. Porque, Señor, yo temo, muchas veces temo. Y seguro que es porque no te tengo como mi pastor, ni yo me identifico como oveja, Señor. Gracias por querer sentarme a tu mesa, Señor. Por invitarme a sentarme a tu mesa, Señor. Y gracias una vez más, porque tu misericordia y tu bien me persiguen. Eso me demuestra, Señor, que me quieres por encima de lo que puedo llegar a hacer o pensar. Gracias, Jesús, por estar presente. Gracias por encarnarte. Gracias por morir y resucitar, Señor. Gracias. En tu nombre, amén. Amén.